Bueno, buenas noches. Hoy vamos a comenzar con nuestro tercer día de lectura. Wendy, voy a comenzar yo y ya después por ahí te pido que me apoyes como siempre, ¿vale? Listo, claro. La semana pasada estuvimos haciendo todo lo que fue capítulo 4 y 5 y hoy vamos a comenzar entonces a hablar del capítulo 6. Voy a compartir la pantalla para que lo podamos leer también desde acá. Y déjenme mezclar aquí. Bien. Entonces, capítulo 6 del libro Metas de Brian Tracy. Decida cuál es su primer propósito claro. Hay una cualidad que se debe poseer para ganar y es la claridad de propósito. Saber qué se quiere y desear ardientemente poseerlo. Napoleón Hill. Dado que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo, tener un propósito definido nos proporciona un punto de enfoque para todos los momentos en los que estamos despiertos. Como decía Peter Drucker, siempre que se nos, siempre que nos encontremos con que algo se está haciendo, nos encontraremos a un momento con una misión, a un monomaníaco con una misión. Repito, siempre que nos encontremos con que algo se está haciendo, nos encontramos a un monomaníaco con una misión. Cuanto más pienses en su primer propósito y en cómo alcanzarlo, más activará la ley de atracción en su vida. Empezará a atraer personas, oportunidades, ideas y recursos que le ayudarán a avanzar con mayor rapidez hacia su meta y que acercarán esa meta con mayor rapidez hacia usted. Por la ley de la correspondencia, su mundo exterior de experiencias se corresponde y armoniza con su mundo interior de metas. Cuando tenga un propósito claro en el que piense, hable y trabaje todo el tiempo, su mundo exterior lo reflejará como si fuera un espejo. Además, un propósito claro activa su mente subconsciente en su beneficio. Cualquier idea, plan o meta que pueda definir con claridad en su mente consciente empezará de forma inmediata a ser llevado a la realidad por su mente subconsciente y por su mente supraconsciente, como veremos adelante. Más o menos les resumo esto que lo he estudiado un poco, y es que básicamente pues te conviertes en lo que piensas y todo lo, como es adentro es afuera. Todo lo que tú piensas y todo lo que tú estás normalmente pensando se convierte en tus pensamientos, se convierten en tus emociones se convierten en acciones y también se activan varios mecanismos, como por ejemplo el sistema reticular activado, que es que cuando tú deseas algo y internalizas ese deseo, siempre lo vas a ver. O cuando sucede algo, no sé si ustedes han escuchado este ejemplo de que normalmente cuando tú no estás embarazada puedes ir por el mundo y no ver a nadie embarazado o ver muy pocas personas embarazadas. Pero basta que te embaraces para que veas a muchas mujeres embarazadas y piensas, es que hay muchas mujeres embarazadas, qué casualidad, pero realmente lo que sucede es que ahora el embarazo forma una parte importante de ti y por eso lo ves. Eso sucede cuando nos compramos carros de X marcas o de diferentes colores y bueno, en un montón de situaciones de vida. Y lo importante aquí entonces es entender que cuando nosotros internalizamos esos deseos y esas metas, también lo decía el autor en uno de los primeros capítulos, que decía, va a llegar un momento en donde tú y tu meta se van a encontrar. Y tiene que ver mucho con esa, pensamiento, ese deseo y esa acción hacia lograr la meta. Active su córtex reticular. Esto es lo que le decía. Cada persona tiene dentro del cerebro un órgano especial llamado el córtex reticular. Esta pequeña parte del cerebro con forma de dedo funciona de un modo similar a la centralita telefónica de un gran edificio de oficinas. Igual que todas las llamadas se reciben en la centralita y luego se desvían al receptor adecuado. Toda la información que entra por nuestros sentidos se redirige a través del córtex reticular hasta la parte pertinente de nuestro cerebro o de nuestra conciencia. El córtex reticular contiene nuestro sistema de activación reticular. En cuanto le enviamos un mensaje relativo a nuestra meta, se pone en marcha y hace que seamos intensamente conscientes y estemos alertas a las personas, la información y las oportunidades de nuestro entorno que nos ayudarán a alcanzar esa meta. Un coche deportivo rojo. Por ejemplo,
Imagine que ha decidido comprarse un coche deportivo rojo y lo anota como meta. Empieza a pensar y a visualizar un coche deportivo rojo. Este proceso envía a su corte reticular el mensaje de que un coche deportivo rojo es ahora importante para usted. De inmediato, la imagen de un coche deportivo rojo aparece en la pantalla de su radar mental. A partir de ese momento, empezará a ver coches deportivos rojos en todas partes. Incluso los verá circulando, doblando en la esquina a varias manzanas de distancia, los verá aparcados frente a las casas, en las salas de exposición, donde quiera que vaya, parecerá que su mundo está lleno de coches deportivos rojos. Si decidiera comprarse una motocicleta, empezaría a ver motocicletas por todas partes. Si desearía irse de viaje a Hawái, empezaría a ver carteles, anuncios, folletos, documentales de televisión con información sobre las vacaciones en Hawái. Cualquiera que sea el mensaje relativo a una meta que envíe a su córtex reticular, hará que su sistema de activación reticular lo alerte de todos los medios posibles para convertir esa meta en realidad. Pone no solamente la meta, sino pone todos esos puntos que nosotros consideramos que son ciegos, pero que necesitamos para lograr la meta. Es decir, nos empiezan a llegar ideas nuevas, nos empieza a llegar lo que nosotros llamamos sincronicidades. Empieza a llegar esa persona que consigue que conoce a otra persona y así nuestro entorno empieza a funcionar en base a esa meta que tenemos. Alcanza la independencia económica. Si decide llegar a ser independiente económicamente, empezaría a observar en su entorno y de repente empezará a observar en su entorno y de repente todo tipo de oportunidades y posibilidades relacionadas con alcanzar sus metas económicas. Ya va. Y de repente todo tipo de oportunidades y posibilidades relacionadas con alcanzar sus metas económicas. Encontrará reportajes de los periódicos e identificará libros sobre el tema donde quiera que vaya. Recibirá información y ofertas por correo. Se encontrará en medio de conversaciones sobre cómo ganar e invertir dinero. Le parecerá que está rodeado de ideas e información que puede serle útil para alcanzar sus metas. Por otro lado, si no le da unas instrucciones claras a su corte reticular y a su mente subconsciente, pasará por la vida como si condujera en medio de la niebla. Será en gran medida inconsciente de todas las oportunidades y posibilidades que lo rodean. Raramente las verá o se apercibirá de ellas. Se ha dicho que la atención es la llave de la vida. Allí donde va nuestra atención, también va nuestra vida. Cuando decidimos cuál es nuestro propósito claro más importante, aumenta nuestro nivel de atención y nuestra sensibilidad ante cualquier cosa que pueda ayudarnos a conseguir esta meta con mucha rapidez o con mucha mayor rapidez. Su primer propósito claro. Su primer propósito claro puede definirse como la meta que tiene la máxima importancia para usted en este momento. Es la meta que le ayudará, más que cualquier otro factor, a alcanzar más de sus otras metas. Debe tener las siguientes características. Debe ser algo que usted quiera de verdad personalmente. Su deseo de alcanzar esta meta debe ser tan intenso que la misma idea de cumplir su propósito lo entusiasme y haga que se sienta feliz. Debe ser claro y específico. Debe poder definirlo con palabras. Debe poder anotarlo con tanta claridad que hasta un niño podría leerlo y saber exactamente qué es lo que usted quiere y ser capaz de determinar si lo ha conseguido o no. Debe ser mesurable y cuantificable. En lugar de quiero hacer un montón de dinero, debe ser más parecido a ganaré $100,000 al año para una fecha específica. Debe ser creíble y realizable. Su propósito más importante no puede ser tan enorme o ridículo que resulte completamente inalcanzable. Su propósito más importante debe tener unas probabilidades de éxito razonables, quizás del 50% al empezar. Si nunca ha conseguido una meta importante antes, fije una que tenga entre un 80 y un 90% de probabilidades de éxito. Haga que sea fácil para usted, por lo menos al principio. Más tarde, más tarde puede fijarse metas enormes con muy pocas posibilidades de éxito y seguirá estando motivado para dar los pasos necesarios para alcanzarlas. Pero al principio, fíjese metas creíbles y alcanzables que tengan una probabilidad alta de éxito para tener la seguridad de ganar desde el principio.
Su propósito más importante debe estar en armonía con sus otras metas. No puede querer triunfar económicamente en su profesión, por un lado, y por otro dedicar la mayor parte de su tiempo a jugar golf. Sus principales metas deben estar en armonía con sus metas menores y ser congruentes con sus valores. Y esta parte donde dice que cuando comenzamos a crear metas, debemos ponernos metas en las que nosotros tengamos un poco más del 80 o 90% de seguridad de que las vamos a alcanzar, tiene básicamente que ver con evitar que nos desanimemos. Porque si nos ponemos metas muy altas o metas que son inalcanzables, probablemente lo que nos va a suceder es que nos vamos a desanimar, las vamos a dejar así y no vamos a volver a crear metas siguientes. Mantengan los pies en el suelo. Una mujer me abordó en uno de mis seminarios y me dijo que había decidido cuál era su primer propósito claro. Le pregunté cuál era y me dijo, voy a ser millonaria en un año. Curioso, le pregunté cuánto dinero tenía, aproximadamente en aquel momento. Resultó que estaba prácticamente en la ruina. Le pregunté qué clase de trabajo hacía. Resultó que acababa de ser despedida debido a su incompetencia. Entonces le pregunté, ¿por qué se fijaba una meta para conseguir $1.000.000 en un año en esas circunstancias? Me contestó que yo había dicho que uno se podía poner como meta cualquier cosa que quisiera, siempre que lo hiciera con claridad. Por lo tanto, estaba convencida de que eso era lo único que necesitaba para tener éxito. Tuve que explicarle que en sus circunstancias actuales su meta era tan poco realista y tan inalcanzable que solo serviría para que se desanimara cuando descubriera lo lejos que estaba de ella. Una meta así acabaría desmotivándola en lugar de motivarla para hacer lo que necesita hacer a fin de alcanzar el éxito económico en los próximos años. Sea sincero consigo mismo. En otro de mis seminarios, un hombre me dijo que su primer propósito era la paz mundial. Le expliqué que, a menos que fuera el jefe de Estado de una de las principales superpotencias, la influencia que podría ejercer para conseguir la paz mundial era muy pequeña. Una meta así solo le impediría fijarse otra personal que pudiera alcanzar, algo en lo que pudiera trabajar cada día. Se marchó visiblemente irritado y descontento con mi renuencia a darle alas a esa fantasía. En ambos casos, estas personas usaban la fijación de meta en contra de ellos mismos. Se situaban en condiciones de fracasar. Al crear unas metas tan inalcanzables que pronto se desanimarían y dejarían de hacer cualquier esfuerzo. Existe un peligro real cuando empezamos a fijar grandes metas y debemos tener en cuenta, tener cuidado y evitar hacerlo. Podemos mantenernos en un callejón sin salida que nos aboque al desánimo y la desmotivación en lugar de entusiasmar, en lugar de al entusiasmo y la pasión. No se saboteen. Yo cometí este mismo error cuando era joven. Cuando empecé a fijarme metas, elegí una meta económica que era 10 veces superior a lo que había ganado nunca en la vida. Después de muchos meses sin hacer ningún progreso, comprendí que tener esa meta no me ayudaba. Como estaba tan lejos de cualquier cosa que hubiese conseguido nunca, no tenía el poder de motivarme. En lo más profundo de mi corazón, aunque quería conseguirla, no creía que fuera posible hacerlo. Y como no creía posible, mi mente subconsciente lo rechazaba y mi corte reticular no funcionaba. Sencillamente no deje que esto le suceda a usted. La gran pregunta. La pregunta clave para determinar su primer propósito claro es, ¿qué cosa fabulosa se atrevería a soñar si supiera que no puede fracasar? Si le garantizaran con toda seguridad que conseguiría con éxito una meta, grande o pequeña, a corto o a largo plazo, ¿cuál sería esa meta? Sea cual fuera su respuesta a esta pregunta, si puede anotarla, es probable que pueda conseguirla. A partir de ese momento, la única pregunta que debe hacerse es ¿cómo? El único límite real es con cuánta fuerza lo desea y cuánto tiempo está dispuesto a trabajar para alcanzarlo. Un ganador del premio Nobel. Uno de los participantes de mi seminario, profesor de química de una importante universidad, había ganado un premio Nobel de química 2 años antes, junto a otros científicos. Me dijo que cuando empezó sus estudios universitarios a los 20 y tantos años,
decidió que quería hacer una aportación de importancia en el mundo de la química. Ese era su primer propósito claro. Se concentró en él durante más de 20 años y al final tuvo éxito. Me dijo, lo tenía claro desde el principio. Nunca dudé que finalmente haría una aportación tan significativa a la química, que ganaría el premio Nobel. Me sentí feliz cuando me lo concedieron, pero no fue una sorpresa. Esté dispuesto a pagar el precio. Todo el mundo quiere ser millonario o multimillonario. La única cuestión es si está o no está dispuesto a hacer todo lo necesario para invertir todos los años que se requiere para alcanzar esa meta económica. Si lo está, no hay prácticamente nada que pueda impedirse. El ejercicio de las 10 metas. Aquí tiene un ejercicio. Tome una hoja de papel y escriba una lista de 10 metas que le gustaría alcanzar en un futuro inmediato. Anótelas en presente como si lo hubiese conseguido. Por ejemplo, escriba peso por kilo o gano X dólares al año. Bueno, peso X kilos, no peso por kilo. Cuando haya completado la lista, revísela y hágase esta pregunta. ¿Cuál de esas metas, si pudiera alcanzarla de inmediato, tendría el máximo efecto positivo en mi vida? En casi todos los casos, esa meta es su propósito claro más importante. Es la meta que puede tener al máximo efecto tanto en su vida como en las consecuencias de la mayoría de sus otras metas. Cualquiera que sea la meta que elija, anótela en un papel aparte. Escriba lo que se le ocurra que pueda hacer para alcanzarla y luego actúe en por lo menos uno de los puntos de su lista. Escríbalo en una cartulina que pueda llevar consigo y revísela regularmente. Piensa en esta meta por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. Busque continuamente medios para alcanzarla. La única pregunta que debe hacer es ¿cómo? Piensa en su meta. Su selección de propósito claro y su decisión de concentrarse resueltamente en él, superando todos los obstáculos y dificultades hasta conseguirlo, hará más cambiar su vida a mejor que cualquier otra decisión que tome. Sea cual fuera su primer propósito claro, anótelo y empiece a trabajar en él hoy mismo. Decida cuál es su primer propósito claro. Entonces aquí nos dice las preguntas de este capítulo. Fíjense que hay una tarea, 10 metas en base a esta fórmula que está acá, que dice, anótelas en presente y cuáles son las 10 metas que le gustaría alcanzar en un futuro inmediato. Anótelas en presente como si ya las hubiese conseguido, es decir, peso tantos kilos, gano tantos dólares al año, etc. Y después tienes que revisarlas y buscar una meta que sea la meta que pudiera alcanzar de inmediato y que tendría el máximo efecto positivo en su vida. Seguimos con el capítulo 7. Wendy, ayúdame. Listo. Analice sus convicciones. Lo único que separa a un hombre de lo que quiere en la vida es, con frecuencia, simplemente la voluntad para intentarlo y la fe para creer que es posible. Richard M. DeVos. Quizá la más importante de todas las leyes mentales es la ley de la convicción. Esta ley dice que cualquier cosa que creamos con convicción se convierte en realidad. No creemos lo que vemos, vemos aquello en lo que ya creemos. En realidad contemplamos nuestro mundo a través de un cristal de creencias, actitudes, prejuicios e ideas preconcebidas. No somos lo que creemos que somos, pero lo que creemos, eso somos. En Proverbios 23:7 se dice que como un hombre piensa en su corazón, así es. Esto significa que siempre actuamos exteriormente basándonos en nuestras creencias y convicciones más profundas sobre nosotros mismos. En Mateo 9:27 dice, hágase en vosotros según vuestra fe. Es otra manera de decir que lo que creemos de verdad se convierte en nuestra realidad y determina lo que nos sucede. William James decía en 1905, la convicción crea el hecho real y también la mayor revolución de mi generación es el descubrimiento de que los individuos cambiando sus actitudes mentales internas pueden cambiar los aspectos, ya no dije nada, externos de su vida. Cambia su forma de pensar, cambia su vida.
En la vida, toda mejora se origina al cambiar lo que creemos de nosotros mismos y de nuestras posibilidades. El crecimiento personal se origina al cambiar lo que creemos que podemos hacer y lo que creemos que no es posible. ¿Le gustaría doblar sus ingresos? Claro que sí. La pregunta es, ¿cree que es posible? ¿Y triplicarlos? ¿También lo cree posible? Sea cual fuere su nivel de escepticismo, déjeme hacerle una pregunta. Desde que empezó a trabajar en su primer trabajo, ¿no ha doblado o triplicado ya sus ingresos? ¿No está ganando ya más de lo que ganaba cuando empezó? ¿No se ha demostrado ya a sí mismo que es posible doblar y triplicar sus ingresos? Y lo que ha hecho antes también puede volver a hacerlo, probablemente una y otra vez, si aprende cómo. Lo único que tiene que hacer es creer que es posible. Napoleón Hill dijo, cualquier cosa que la mente humana pueda concebir y creer, lo puede conseguir. Su programa maestro para el éxito. Puede que el mayor avance del siglo XX en el campo del potencial humano descubrimiento del concepto de sí mismo. Todo lo que hacemos o conseguimos en la vida, cada pensamiento, sentimiento o acto está controlado y determinado por el concepto que tenemos de nosotros mismos. Su concepto de sí mismo procede y predice sus niveles de actuación y eficacia en todo lo que se haga. Su concepto de sí mismo es el programa maestro de su ordenador mental. Es el sistema operativo básico. Todo lo que logre en el mundo exterior será el resultado del concepto que tenga de sí mismo. Lo que los psicólogos han descubierto es que nuestro concepto de nosotros mismos está formado por la suma total de todo lo que creemos, sentimos de nosotros mismos y de nuestro mundo. Por esta razón, siempre actuamos de una manera coherente con ese concepto de nosotros mismos, tanto si este es positivo como si es negativo. Basura dentro, basura fuera. Veamos un interesante descubrimiento sobre el concepto de sí mismo. Aunque esa idea esté formada por creencias erróneas sobre usted y su mundo, en lo que a usted respecta son hechos y pensará, sentirá y actuará en consecuencia. En realidad, lo que creemos de nosotros mismos es en gran medida subconsciente. Con frecuencia, esas opiniones no se basan en absoluto en hechos, son el resultado de informaciones que hemos ido absorbiendo a lo largo de la vida y de la forma en que hemos procesado esa información. Nuestras creencias han sido moldeadas y formadas por la primera infancia, por nuestros amigos y conocidos, por nuestras lecturas y educación, por nuestras experiencias, tanto positivas como negativas, y por 1000 factores más. Las peores creencias de todas son las autolimitadoras. Si cree que está limitado en cualquier sentido, tanto si es verdad como si no, esa limitación se convierte en verdad para usted. Si lo cree, actuará como si fuera deficiente en ese campo concreto del conocimiento o la capacidad. Superar las convicciones que no nos autolimitan y las limitaciones que nos imponemos a nosotros mismos suele ser el mayor obstáculo que hay entre nosotros y nuestro pleno potencial. No haga caso a los expertos. Albert Einstein fue expulsado de la escuela cuando era joven por su incapacidad de aprendizaje. Le dijeron a sus padres que era incapaz de aprender, pero ellos se negaron a aceptar este diagnóstico y se encargaron de que recibiera una educación excelente. El doctor Albert Schweitzer tuvo el mismo problema cuando era niño. Recomendaron a sus padres que lo pusieran de aprendiz de zapatero para que tuviera un trabajo seguro y fijo cuando él fuera mayor. Estos dos hombres terminaron consiguiendo sus doctorados antes de los 20 años y dejaron su huella en la historia del siglo XX. Según un artículo apareció en la revista Fortune sobre problemas de aprendizaje en el mundo de los negocios, a muchos presidentes y ejecutivos del alto rango de las 500 empresas de Fortune se le diagnosticó en la escuela que no eran especialmente brillantes ni capaces, pero trabajando duro consiguieron alcanzar un gran éxito en su campo. Thomas Edison fue expulsado de la escuela en el 6º curso. Les dijeron a sus padres que sería una pérdida de tiempo gastar dinero en su educación porque no era especialmente listo ni capaz de aprender nada. Edison se convertiría en el máximo inventor de la edad moderna. Este tipo de historia se ha repetido miles de veces. Las convicciones autolimitadoras basadas a veces en una única experiencia o un comentario hecho al azar pueden frenar su avance durante muchos años. La mayoría de nosotros hemos pasado por la experiencia para dominar, con gran sorpresa por nuestra parte, conocimientos en un campo para el que pensamos que no estábamos dotados en absoluto.
Puede que esto le haya pasado a usted también. De repente nos damos cuenta de que esas ideas restrictivas que teníamos sobre nosotros mismos en este campo no se basan en absoluto en hechos. Es usted mejor de lo que piensa. La escritora Louise Hay dice que las raíces de la mayoría de los problemas de la vida están en la sensación de no soy lo bastante bueno. Alfred Adler dice que de tener sentimientos de inferioridad es la herencia natural del hombre occidental, unos sentimientos que empiezan en la infancia y con frecuencia continúan a lo largo de la vida adulta. Muchas personas, debido a sus convicciones negativas, la mayoría de las cuales son falsas, piensan erróneamente que están limitadas en inteligencia, talento, capacidad, creatividad o destreza de algún tipo. En casi todos los casos esas creencias son falsas. El hecho es que tienen usted más potencial del que podría llegar a usar en toda su vida. Nadie es mejor que usted ni más listo que usted. Las personas son solamente más listas o mejores en diferentes campos en diferentes momentos. Usted podría ser un genio. Según Howard Gardner de la Universidad de Harvard, artífice del concepto de las inteligencias múltiples, poseemos por lo menos 10 inteligencias diferentes en cualquiera de las cuales podríamos ser un genio. Por desgracia, tanto en la escuela como en la universidad, solo se miden 2 de esas inteligencias, la verbal y la matemática, pero podríamos ser genios en el campo de la inteligencia visoespacial, arte, diseño, emprendedora, fundación de empresas, física o kinéstica, deportes, musical, interpretación o composición, interpersonal, llevarse bien con los demás, intrapersonal, comprenderse a sí mismo a un nivel profundo, intuitiva, capacidad para percibir qué es lo que hay que hacer o decir, artística, crear obras de arte o abstracta, física, ciencias. Qué montón, ¿verdad? Como dice un letrero en la pared de una escuela, de un barrio deprimido de una ciudad, Dios no hace basura. Cada uno de nosotros es capaz de alcanzar la excelencia de alguna manera en algún campo. Dentro de usted, en este mismo momento, hay una capacidad de funcionar a niveles geniales o excepcionales en una, por lo menos, y quizás en varias inteligencias diferentes. Su tarea consiste en descubrir en cuál o cuáles. Es usted responsable para consigo mismo de desechar todas esas creencias autolimitadoras y aceptar que es una persona con una capacidad y talento extraordinarios. Está hecho para la grandeza y diseñado para el éxito. Tiene aptitudes y capacidades que nunca han sido explotadas. Tiene la capacidad en este mismo momento de alcanzar casi cualquier meta que se fije, si está a trabajar con la intensidad y durante el tiempo suficiente para lograrlo. Usted podría ser un genio. Según sus convicciones son adquiridas, no innatas. Lo bueno de las convicciones es que todas ellas son aprendidas, por lo tanto pueden desaprenderse, especialmente si no son útiles. Cuando vino a este mundo, no tenía ninguna convicción en absoluto, ni sobre usted mismo, ni sobre religión, partido político, los demás en el mundo en general. Hoy sabe muchas cosas, pero como escribió una vez el cómico Geoff Billings, no es lo que un hombre sabe lo que le perjudica, es lo que sabe y que no es verdad. Muchas cosas que usted sabe sobre sí mismo no son verdad sencillamente, y casi siempre se trata de convicciones que lo limitan. El punto de partida para liberar una parte mayor de su potencial es identificar esos convencimientos limitadores y luego preguntarse, ¿y si no fueran verdad en absoluto? ¿Qué pasaría si fuera dueño de una extraordinaria capacidad en un campo en el que pensara que no era muy bueno? Por ejemplo, la venta, la creación de empresas, el hablar en público o el hacer dinero. Piensen usted de otra manera. Piensen usted de otra manera. Donde quiera que voy por todo el mundo, he enseñado estos principios a decenas de miles de personas. Tengo archivadores llenos de caras y mensajes electrónicos de personas que nunca antes habían oído hablar de las convicciones autolimitadoras. Sin embargo, una vez conocieron su existencia, cambiaron su actitud hacia sí mismos y empezaron a verse mucho más competentes y capaces en campos en los que nunca antes habían entrado. En muy poco tiempo empezaron a transformar su vida y cambiar sus resultados. Sus ingresos se doblaron y triplicaron y cuadriplicaron. Muchos de ellos llegaron a ser millonarios y multimillonarios. Pasaron desde el nivel inferior de su empresa al superior, de ser quien menos rendía en la fuerza de ventas a ser quien más ingresaba.
Después de cambiar sus convicciones sobre sí mismos y su potencial personal, adquirieron nuevos conocimientos y aceptaron nuevos retos. Se fijaron metas de mayor envergadura y pusieron todo el corazón en alcanzarlas. Al poner sus convicciones en tela de juicio y negarse a aceptar que estaban limitados en cualquier sentido, asumieron el control total de su vida y de su carrera y crearon nuevas realidades. Y lo que innumerables personas han hecho, usted también lo puede hacer. Seleccione las convicciones que quiere. Imagine que existe una tienda de convicciones, muy parecida a un establecimiento de programas informáticos, donde puede comprar una convicción para programar su mente subconsciente. Si pudiera elegir cualquier conjunto de convicciones, ¿cuáles le serían más útiles? Le propongo una cosa, elijo una convicción. Estoy destinado a ser un gran triunfador en la vida. Si está absolutamente convencido de que está destinado a triunfar, andará, hablará y actuará como si todo lo que le pasa en la vida formara parte de un gran plan destinado a hacer que tenga éxito. En realidad, así es como piensan los que ocupan los puestos más altos en todos los campos. Busque lo bueno. Los triunfadores buscan lo bueno en cualquier situación. Saben que siempre está ahí. No importa cuántos reveses y contratiempos experimenten, siempre dan por supuesto que conseguirán algo bueno de todo lo que pasa. Están convencidos de que cualquier revés forma parte de un gran plan que los hace avanzar inexorablemente hacia el gran éxito que es inevitable para ellos. Si sus convicciones son lo bastante positivas, buscará la causa en cualquier contratiempo o dificultad. Creará confiadamente en que hay muchas lecciones que tiene que aprender en el camino y que le llevará a alcanzar y conservar su éxito final. Por lo tanto, en cada problema verá una experiencia de aprendizaje. Napoleón Hill escribió: dentro de cada dificultad y de cada obstáculo hay una semilla de una ventaja o beneficios iguales o superiores. Con esta clase de actitud, según asciende y avanza hacia la consecución de su primer propósito claro, se beneficiará de todo lo que le suceda, positivo o negativo. Actúe como si se sintiera de una manera dada. En psicología y metafísica, la ley de la reversibilidad dice: es más probable que te obligues a actuar para sentir de una forma dada que lo que es que te obliguen a sentir para actuar de esa forma. Esto significa que al principio quizá no se sienta como el gran triunfador que desea ser. No tendrá la seguridad en sí mismo que se deriva de un historial de éxitos. Con frecuencia dudará de su propia capacidad y temerá el fracaso. Sentirá que no es lo bastante bueno, todavía no, por lo menos. Pero si actúa como si ya fuera la persona que desea ser con las cualidades y el talento que desea tener, sus actos generarán los sentimientos que lo acompañan. En realidad, se obligará a actuar para sentir de la manera que quiere sentir debido a la ley de la reversibilidad. Si quiere ser uno de los 10 primeros en su sector, vístase como ellos, arréglese como ellos, organice sus hábitos de trabajo como ellos, identifique a las personas de más éxito en su campo y úselas como modelos de comportamiento. Si es posible, vaya a verlos y pídales consejo sobre cómo avanzar con mayor rapidez. Y cualquiera que sea el consejo que le den, sígalo. De inmediato, actúe. Cuando empiece a andar, hablar, vestir y comportarse como los 10 primeros, pronto empezará a sentirse como ellos. Tratará a los demás como hacen esas 10 personas. Trabajará de la manera que ellos lo hacen. Empezará a recoger los resultados que ellas recogen. En un abrir y cerrar de ojos será usted una de esas 10 personas. Puede que sea algo trillado decir, fíngelo hasta que consigas que sea verdad, pero hay mucho de cierto en ello. El secreto de un jefe de ventas. Tengo un amigo que es un jefe de ventas de gran éxito. Después de entrevistar y seleccionar a un nuevo vendedor, lo lleva a un concesionario de Cadillac e insiste en que se cambie de su viejo coche por un nuevo. El vendedor suele mostrarse recio a aceptar esa idea. Le asusta el precio del coche y los enormes plazos mensuales que tendría que pagar. Pero el jefe de ventas insiste en que compre el Cadillac como condición para conseguir el trabajo. ¿Qué cree que pasa a continuación? Primero, el vendedor se lleva el coche a casa al ver que se ha comprado un Cadillac nuevo. Pero cuando se calma, él la lleva a dar una vuelta por el vecindario con el coche nuevo. Los vecinos lo ven pasar con el Cadillac y él lo saluda.
Luego aparca el coche frente a la casa. La gente viene a admirarlo. Poco a poco, de forma imperceptible, a nivel subconsciente, su mismo y hacia su potencial para ganar dinero empieza a cambiar. Al cabo de pocos días, empieza a verse como la clase de persona que puede conducir un Cadillac nuevo. Empieza a verse como alguien que gana mucho dinero en su campo, como uno de los mejores de su sector. Y una y otra vez, sin que falle casi nunca, los vendedores de esta organización llegan a ser superestrellas de las ventas. Sus resultados se disparan y ganan mucho más que nunca antes. Pronto los plazos del nuevo Cadillac no les preocupan en absoluto porque sus ingresos son mucho mayores. Cree el equivalente mental. El maestro espiritual Emmett Fox dijo en una ocasión, su principal tarea en la vida es crear dentro de usted el equivalente mental de lo que quiere hacer realidad y disfrutar en el mundo. Debe concentrarse en crear dentro de usted un convencimiento coherente con el gran éxito que quiere tener en su mundo. Esto lo conseguirá poniendo en tela de juicio sus creencias autolimitadoras, rechazándolas y luego actuando como si no existieran. Reforzará la aparición de nuevas convicciones que mejoren su vida, aumentando sus conocimientos y capacidades hasta el punto en que se sienta a la altura de cualquier exigencia o reto. Acelerará el desarrollo de convicciones nuevas y positivas, fijándose metas mayores y más apasionantes en cualquier terreno. Finalmente, actuará continuamente como si ya fuera la persona que desea ser. Su fin es reprogramar su mente subconsciente para el éxito, creando el equivalente mental de ese éxito en todo lo que haga o diga. Actúe de forma coherente con su nueva imagen de sí mismo. Desarrollamos nuevas convicciones actuando de forma coherente con ellas, como si ya creyéramos que tenemos esas aptitudes y capacidades. Nos comportamos como personas positivas, optimistas y animosas con todos. Hacemos como si nuestro triunfo ya estuviera garantizado. Actuamos como si tuviéramos las secretas garantías del éxito y solo nosotros lo supiéramos. Nos damos cuenta de que estamos desarrollando, forjando y controlando la evolución de nuestro carácter y personalidad por medio de todo lo que hacemos y decimos. Dado que llegamos a ser como pensamos, solo debe decir y hacer lo que sea coherente con su ideal de sí mismo, con esa persona que más aspira a ser y con sus ideales de futuro a largo plazo. Solo debe pensar y hablar sobre las cualidades y conductas que le hacen avanzar hacia la persona que quiere ser y hacia conseguir las metas que quiere alcanzar. Tome una decisión. Tome hoy mismo la decisión de poner en tela de juicio y rechazar cualesquiera convicciones autolimitadoras que pudiera tener y que pudiera frenar su avance. Mire en su interior y cuestione los aspectos de su vida en que tenga dudas sobre sus aptitudes y talento. Puede preguntar a su familia y amigos si ven alguna de esas convicciones negativas que usted pudiera tener. Con frecuencia, ellos serán conscientes de las convicciones autolimitadoras que usted tiene y de las que usted mismo no es consciente. En todos los casos, cuando las haya identificado, pregúntese, ¿y si fuera verdad? ¿Y si fuera verdad lo contrario? ¿Y si tuviera la capacidad para alcanzar un éxito extraordinario en un terreno en el que actualmente duda de sí mismo? ¿Y si lo hubieran programado desde la infancia para la capacidad de un genio en un campo concreto, por ejemplo? ¿Y si tuviera en su interior en este mismo momento la capacidad de ganar y conservar el dinero que pudiera querer durante toda su vida? ¿Y si tuviera una predisposición especial para ganar dinero? Si estuviera absolutamente convencido de que estas ideas son verdad, ¿qué cambiaría en su forma de hacer las cosas? Mantenga la coherencia en sus palabras y sus actos. Nuestras convicciones se manifiestan siempre en nuestras palabras y en nuestros actos. Asegúrese de que todo lo que dice y hace a partir de este momento sea coherente con lo que está convencido de que quiere tener y con la persona que quiere llegar a ser. Con el tiempo, sustituirá un número creciente de esas convicciones autolimitadoras por otras que mejorarán su vida. Paulatinamente, se reprogramará por completo para el éxito. Cuando esto suceda, la transformación que tendrá lugar en su vida externa le asombrará a usted y a los que le rodean. Analice sus convicciones. Actúe como si fuera una de las personas más competentes y respetadas en su campo. ¿Cómo cambiaría respecto a hoy su forma de pensar, actuar y sentir? Imagine que tiene una predisposición especial para ganar dinero.
Si fuera un administrador de dinero extremadamente competente, ¿cómo llevaría su economía? Identifica las convicciones autolimitadoras que puedan estar frenando su avance. ¿Cómo actuaría si fuera totalmente falsas? Seleccione una opinión respecto a sí mismo de la que le gustaría estar convencido en lo más profundo de su ser. Actúe como si ya estuviera convencido de que es verdad. Examine la situación más difícil a la que se enfrenta en la actualidad. ¿Qué lecciones valiosas contiene que puedan ayudarlo a ser mejor en el futuro? Listo, Wendy. Este es el final del capítulo 7. Fíjense que, qué casualidad, este capítulo me trae un recuerdo cercano de ayer que estuve en mi terapia. Yo hago terapias que se llaman QLT y justamente ayer dentro de la terapia hablábamos de esto. Fíjense que en resumidas cuentas el capítulo nos dice cómo nosotros nos creemos lo que nos dijeron en la infancia, aquello que está dicho o que los que primero estuvieron, a ver, que quienes nos definieron fueron nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros maestros y nuestro entorno. Eso escapaba de nosotros, sin embargo, pasaba pues que estábamos nosotros entre la infancia, la preadolescencia y la adolescencia, pues en un camino difícil de adaptación y de, pues nosotros estar comenzando la vida, no entenderla, y esas son las cosas que se nos quedan. Y después, al final, te va diciendo que nosotros podemos cambiar eso que nos dijeron de forma consciente. Pero, ¿se acuerdan cuando les dije en el capítulo de la semana pasada de las incapacidades inconscientes, incapacidades conscientes, capacidades inconscientes y capacidades conscientes? Fíjense que Ajá. todo eso que nosotros nos dijeron en ese momento, lo tenemos en el inconsciente. Y no, o sea, no nos aparece por ningún lado porque el inconsciente lo que se encarga es de no hacer que nosotros hagamos nada. Fíjense, cuando nosotros vamos a pasar la calle, no sé cómo se llama en sus países, el inconsciente ya sabe que si viene un carro, incluso si nosotros nos miramos de reojo, vemos que llega un carro, el subconsciente sabe que tenemos que frenarnos o que tenemos que mirar al semáforo y si el carro se detiene, pasar, pero en ningún momento, y si el carro, supongamos que el carro pasa, no me va a dejar mentir Vanessa, en Perú que los carros pasan y no respetan mucho a los peatones, el subconsciente sabe qué hacer. Sí, exacto. No necesitamos que nuestro consciente nuestro consciente simplemente da las señales y el subconsciente sabe qué hacer. El subconsciente dice, tengo que echar a correr o tengo que ir para atrás o tengo que, esta pierna va para acá, pero todo, la forma en la que nosotros reaccionamos ante un posible carro que nos pueda atropellar, no lo concientizamos, eso pasa de manera rápida. Entonces, ¿qué sucede? Son cosas que están ahí y nosotros no tenemos idea cómo eso llegó. ¿A qué voy con todo esto? Que lo mismo pasa con nuestras creencias limitantes. Entonces, ayer, cuando estaba en terapia, una de las cosas que le decía a mi terapeuta era que hay situaciones en las que yo no me considero que soy capaz. Y empezamos a analizar todo lo que pasa a mi alrededor y llegamos, básicamente ese tipo de terapias lo que hacen es como hacer unas regresiones o, sí, vamos a llamar unas regresiones. Tú empiezas como que a llevar tu mente hacia lo más remoto. Y llegamos hasta un punto en particular en donde una tarde, bueno, una noche, yo hablo con mi mamá y le cuento que yo tenía una tarea para el día siguiente. Yo tenía más o menos unos 12 años. Y la reacción de mi mamá fue regañarme, fue decirme que yo no era capaz, que yo siempre tenía el problema de que todo lo dejaba para tarde, que no tenía disciplina, que no me organizaba, un montón de cosas que se quedaron en mi inconsciente y que ahora yo me repito eso a mí misma, inconscientemente. Todo el tiempo estoy diciendo no soy capaz, es que yo soy despistada, es que no tengo la capacidad es que no retengo, es que no tengo disciplina. Entonces, fíjense cómo el problema está en que como está en el inconsciente, no sabemos que eso existe, sino que lo repetimos sin entender que es algo
que está todo el tiempo presente y que nos lo sembraron personas que sin querer hacernos daño, pues sembraron actitudes que eran suyas, era su percepción, era la forma en la que ellos pensaban. Pero realmente nos definieron ellos. ¿Bajo qué? Pues bajo su forma de ver la vida. Y nosotros nos dejamos definir porque a esa edad, cuando somos pequeños, cuando somos niños, nosotros no tenemos el poder de entender que alguien nos está diciendo eso, pero no nos lo está diciendo con maldad. No sé si me hago entender. ¿A qué voy ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Que tenemos que entender que tenemos el poder de eliminar todo eso que está en el subconsciente y que la forma en la que lo podemos hacer, fíjense que él dice de el hazlo hasta, me lo sé en inglés, que dice fake it until you make it. O sea, como que eh, no recuerdo, no sé si se recuerdan cómo es en español. Como miente hasta que lo hagas. Pero es un mentir, o sea, como que créete que vas a ser grande, cree que vas a ser millonario, cree Y que lo vas sé. a ser, y hasta que lo hagas. Porque el capítulo nos lleva a cómo nos siembran esas cosas o esos pensamientos negativos, cómo el subconsciente toma eso como realidad y después qué es lo que nosotros tenemos que hacer para sacar todo eso que tenemos en nuestro interior y empezar a construir un nuevo futuro pensándonos que somos capaces y básicamente es como resembrando nuestros pensamientos. Es cada vez, me decía mi terapeuta, cada vez que te lleguen esos pensamientos, tú no los puedes atajar, porque atajarlos es quedarte en ellos. Es decir, ah, claro, es que yo soy una tonta, es que yo no soy capaz, es que yo, cuando tú lo atajas, te quedas ahí en el pensamiento. Pero cuando tú dices, oye, mira, me llegó este pensamiento otra vez diciendo que yo no soy, que yo soy despistada o que yo no soy capaz o que yo no tengo talento, entonces tú simplemente digas, ok, ya te entendí, ya sé a lo que vienes y ocupar tu mente en otra situación. Es decir, cambiar un pensamiento por otro para que ese pensamiento no se quede instalado. Y básicamente, aunque el autor aquí no lo dice, eh, el subconsciente está creado para mantenernos a nosotros a salvo, para mantenernos a nosotros vivos. Entonces, si nosotros hemos tenido durante mucho tiempo el mismo pensamiento hacia nosotros, no soy capaz, no tengo el talento, eh, soy incoherente o soy despistada o cualquier calificativo negativo que ustedes se puedan imaginar, como ya nosotros tenemos muchos años viviendo con esos adjetivos o con esa forma de tratarnos, el subconsciente dice, es que yo he sobrevivido con estos pensamientos mucho tiempo, yo no me puedo salir de aquí, porque en el momento que yo me salga de aquí, yo no, posiblemente no sobreviva. Entonces hay que hacer ese trabajo interno y externo también, de estar constantemente pues releyendo este tipo de lecturas que nos invita a cambiar o a intentar cambiar nuestro subconsciente y hacer de nuevo lo consciente, volverlo inconsciente. Es decir, mis capacidades, lo que yo sé que he logrado, mi éxito y todas las cosas, volverlas inconscientes para que cada vez que yo esté en cualquier tipo de situación, no sean los pensamientos negativos los que me vayan a abordar, sino sean esos pensamientos positivos que yo me he encargado como adulto de entender que son situaciones que nos pasan a todos, pero que yo ahora tengo el control y yo ahora puedo simplemente vivir mi vida. Aquí no recuerdo, creo que no lo dice, hablaban de Thomas Edison, ¿no? Y hay una historia que cuentan que Thomas Edison efectivamente llaman a su mamá y le dicen, señora Edison, ¿sabe qué? Su hijo no tiene las capacidades para tenerlo en la escuela. Se va a gastar una fortuna y el niño no tiene capacidades, o sea, realmente no es bueno en absolutamente nada. Cuando ella llega a su casa, Tomás, niño, le dice, mamá, ¿qué decía la carta? ¿Qué te dijeron en el colegio? Y me dijeron, hijo, que tú eres tan inteligente que no te pueden tener en el colegio. ¿Por qué? Porque los niños se van a sentir mal porque tú eres muy inteligente. Entonces, a Thomas Edison, digamos que quien le siembra lo que es su mamá, porque su mamá no permitió que la percepción
de sus profesores o los dueños de la escuela o de quienes les dieron ese mensaje, frustraran a su hijo. Y como ese, hay muchos. También hay otra experiencia que es lo contrario, que le dicen a una persona, oye, lo que pasa es que tú no eres capaz, tu coeficiente intelectual no es bueno, y él siempre se sintió incapaz de hacer cualquier cosa. Cuando cambia, no recuerdo si lo llevan a una cuestión militar y le hacen exámenes de coeficiente intelectual, le dicen, señor, usted tiene un coeficiente intelectual demasiado grande. Entonces, él se dejó cuestionar por esas personas que le dijeron que él no servía para nada, que su coeficiente intelectual era malo y que lo que tenía que hacer era camionero, y se dedicó a ser camionero toda la vida. Y cuando le vuelven a hacer este examen, que no recuerdo por qué fue que se lo hacen, que le dicen que él tenía un coeficiente intelectual alto, entonces se da cuenta que él sí era una persona inteligente. Voy con todo esto es que le dejamos la responsabilidad a los demás que nos definan a nosotros. Y compramos ese ticket que dice, porque normalmente el ticket que nos compramos es el ticket de somos malos, somos incapaces, no somos capaces, yo porque no somos merecedores, yo porque tengo que hablar de esto, no tengo ningún tipo de conocimiento. Ese es el ticket que nos estamos comprando y ese es el ticket que estamos todo el tiempo dándole a nuestra cabeza. Aquí anota entonces, los demás nos condicionan bajo su forma de pensar y sus creencias. Y nosotros nos compramos el ticket de cómo ellos nos definen a nosotros. Y dejamos de definirnos porque nos compramos ese ticket y nuestros pensamientos se quedan ahí. Dios no hace basura, me pareció bien fuerte eso, pero realmente, obviando lo fuerte que es la frase, creo que es muy real. La misión de este capítulo es reprogramemos nuestra mente. Yo creo que hemos escuchado mucho esto y básicamente reprogramar nuestra mente es para evitar que los pensamientos o los primeros pensamientos que nos vengan a la cabeza son pensamientos negativos y los pensamientos de incapacidad. Bueno, hecho para la grandeza, sus condiciones son adquiridas, que es más o menos lo mismo, y asumir el control total. Y me preguntaba yo mientras Wendy leía, eh, ¿por qué esto es importante para las metas? A ver, ¿por qué, en resumen del capítulo, por qué creen que es importante en este libro de metas? Por lo mismo, porque esas limitaciones las ponemos también en las metas, la ponemos en aquello que nosotros queremos alcanzar y desde el inicio muchas veces decimos, no, pero es que eso yo no lo voy a alcanzar y entonces uno va postergando y por eso a veces pasan años y uno las cosas no las hace, las cosas no suceden por las mismas limitaciones que nosotros tenemos en nuestra mente. ¿Verdad? Entonces yo creo que si usted empieza en realidad ¿cómo se llama? A reprogramarse y quitar todas esas limitaciones, es lo que le va a ayudar el día de hoy para adelante a alcanzar esas metas que usted tiene, alcanzar todos esos sueños que usted tuvo y nunca los hizo en acción, que ahora sí puede entonces reprogramar eso para hacerlo, ¿verdad? Y es que es una cadena, así como usted decía, profe, es una cadena, porque digamos, uno que tiene hijos, todo lo que los padres le decían a uno, uno también se lo dijo a sus hijos y así sucesivamente. Yo me acuerdo de una, ¿cómo se llama? De algo que decían que le preguntaron a una persona, pero ¿por qué usted come el pan siempre igual, verdad? Es porque mi mamá lo hacía y ¿por qué su mamá lo hacía? Ah, porque también y así, ¿verdad? Para atrás. Entonces, eso es lo que nosotros llegamos a tener en el subconsciente. Usted hace todo lo que los demás lo dicen. Es como cuando a usted le dicen, ah, es que usted, ¿por qué no es igual que su hermano? ¿Por qué usted no hace las mismas cosas que su hermano? Es que su hermano sí es inteligente o su hermana, etcétera. Entonces, todo eso son las limitaciones y nosotros mismos como padres, lamentablemente, lo hicimos también con nuestros hijos. Sí. Bueno, hoy se habla ¿cómo se llama? De crianza responsable y va un poquito sobre eso. Pero fíjense, lo importante, todo lo que tú dices es totalmente real. El final de eso del pan
es que la abuela, la tatarabuela, tenía un sartén muy pequeño y entonces ella hacía el pan, cortaba el pan porque tenía un sartén muy pequeño. Entonces, eso pasó de generación de generación y ya a la nueva generación no tenía por qué cortar ese pan porque estaba, porque tenía otro tipo de sartén. Fíjense, que el problema también radica en que nuestro subconsciente es tan fuerte que nos hace cometer errores para poder después decir, somos incapaces. Porque cuando nosotros nos ponemos metas y decimos, es que yo esta vez sí lo voy a lograr, y nos ponemos esas metas gigantes que es imposible lograrlas, es para después afianzar ese conocimiento que tenemos de manera inconsciente. Es para decir, yo te dije que simplemente no iba a poder. Ya va, déjame responderle aquí a mi hermana que me está llamando y, ay, 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 ay. Este, ya va un momentito. Y bueno, entonces reafirmamos o hacemos todo para reafirmar eso. Y eso es un círculo vicioso en el que siempre vamos a estar. Entonces, obviamente, la consecución de metas radica primero en ponernos esas metas realistas, que sean metas al principio, que podamos alcanzarlas para empezar a decir, es que soy capaz, es que mira cómo lo logré, es que tú pensaste que no, pero sí. Y después, entonces, ir trabajando a la mano, a la par, con pensamientos positivos, con hacer afirmaciones o afirmaciones, que es lo mismo, pero se escriben de diferente manera, es ir leyendo todo. Y también hay algo muy importante, es que a nosotros se nos olvida todo lo bueno que hemos hecho y solo recordamos todo lo malo. O sea, yo de verdad que ayer con mi terapeuta me atajó, pero infragante en que solo me recordaba de lo malo. Entonces, las cosas buenas tenemos que también recordarlas consecutivamente para entender de que sí hay cosas en las que otras personas nos definieron, pero que nos definieron en su momento y sin embargo hay muchas razones por las que creer que eso no era real. Porque, por ejemplo, en mi caso, jamás me hubiese graduado si mi mamá hubiese tenido el 100% de verdad en sus palabras, jamás me hubiese graduado, en caso de nosotros decimos bachiller, cuando pasamos a la universidad, no me hubiese graduado en una de las universidades más importantes de mi país, no hubiese estudiado una carrera tan difícil, porque yo estudié farmacia, no hubiese podido desarrollarme como nada y no hubiese podido estar acá. Pero entonces uno siempre se queda enganchado con lo malo, porque ahí es donde el subconsciente dice, aquí estoy en mi zona de confort, donde me latigo por todo, donde pienso que no soy capaz, donde no alcanzo ningún tipo de metas, donde todo me da miedo y no soy capaz de enfrentarme a nada. Y pues bueno, llego a el capítulo final de mi vida sin hacer nada. Y era lo que antes que ustedes entraban, estábamos hablando Wendy y yo acerca de los ejercicios previos. Y Wendy me decía que ya ella estaba haciendo uno donde decía, ¿qué harías si te vas a morir mañana, no, Wendy, o te vas a morir dentro de 6 meses? Sí, Y dentro de 6 meses. entonces mi reflexión es, Ah, ese es el de la clase 4 y 5 en el Ajá, cuestionario. ajá. Sí, ya lo hice también. bueno, ¿qué colocaste? Te ibas a comer el mundo en un ratito, ¿verdad, Vanessa? No, No, increíblemente no. Si me bueno, quedan 6 meses, con la voy familia. a, voy a compartirlo con todo el que quiera compartirlo. Sí, yo le digo a Wendy, yo me iría para mi país a estar un rato con mi familia lo más posible, con los poquitos que me quedo, pero también quisiera irme a comer el mundo, ir a sitios que no conozco, porque como ya Sí, me queda viajar, sí, de poquito, todas sí, maneras. como ya me queda poquito, pues bueno, me gasto todo el dinero. Pero si como esa limitante no está, entonces no llamo, no estoy, no. ¿Sabes? No busco información, no me voy a disfrutar la vida, no dejo de trabajar, o sea, un montón de cosas. Y parece mentira, no sé si ustedes han escuchado bueno, esto ya es extra el libro. Hay una enfermera, no recuerdo cuál es el nombre, que ella se dedicó los últimos no sé cuántos años a estar como se dedicó al bien morir, pero no de ella, sino de las personas a las que ella atendía. Es decir, que ella solo estaba con personas que ya estaban desahuciadas y los acompañaba en el tránsito de la vida a la muerte.
y decía que lo más escalofriante de estar en la posición de ella es que el 100% de las personas se arrepentían de lo mismo. Y su arrepentimiento era no haber vivido más, no haberme atrevido a más, no haber hecho ese viaje que quería hacer, no haber ido a conocer ese país que quería conocer, no haber abrazado, no haber perdonado, ¿sabes? O sea, nadie se arrepentía del éxito, todo el mundo se arrepentía de lo que no había hecho, de las palabras que no había dicho, de los abrazos que no había dado, de los besos que no había dado, etcétera. Entonces, la reflexión es que si todos nos arrepentimos de lo mismo, deberíamos de ir todos encaminados hacia hacerlo y no esperar a llegar a ese punto en el que ya no hay nada que hacer. Y para terminar, hay también una historia, no sé si la conocen, que se llama, que se murió de pronóstico, se murió de diagnóstico. No sé si la han escuchado. ¿No? ¿No? Yo no. Bueno, saben No, que nuestros pensamientos eh, condicionan nuestra química, o sea, todo lo que somos hormonalmente, nuestro Clarísimo eso, cortisol, sí. todas esas cosas. Entonces resulta que esta es una historia que supuestamente es real, que le entregan a un señor por equivocación un examen donde decía que tenía solo una semana o 15 días de vida. El examen no era de él, pero él se murió. Entonces, el autor decía que él muere de diagnóstico, es decir, le dijeron que se iba a morir y lo que él hizo fue echarse a morir, literal, o sea, sentirse mal, se enfermó, o sea, su mente lo enfermó de pensar que él se iba a morir. Cuando a mi mamá le diagnosticaron el cáncer, la médico le decía que el cáncer era un 80% espiritual y un 20% ciencia. O sea, se lo decía su médico. Y le decía, yo he visto aquí personas con diagnósticos terribles, acompañados de sus seres queridos, que se ríen, que se abrazan, que son positivos, y los he visto transitar 5, 6 y hasta 7 años o más, a pesar de tener un diagnóstico muy reservado. Y también he visto gente que vienen solos, que no le comunican a la familia la enfermedad, que lo que tienen es un cáncer muy no invasivo, que se puede operar, quitárselo y listo, que con 3 o 4 quimios he visto gente sanar y que la gente simplemente se echa a morir y nada, se quedan menos de 2 meses, mueren simplemente por eso, porque no se dejan acompañar, porque sus pensamientos los condicionan, porque bueno, ya dicen, bueno, ya me voy a morir, entonces ya me muero y lo primero que hacen es morir en su mente, es empezar a tener todos esos eh, pensamientos apocalípticos que los hacen terminar estando en muerte. Y bueno, de hecho, dime, bueno. perdón, profe, de hecho, yo no sé si ustedes oyeron sobre Sherman Whitty, que es un parapleta que estuvo ahora en los Juegos Olímpicos. Él tuvo un accidente, y perdió su pierna. Él iba en moto y tuvo un accidente y entonces la perdió, pero él desde el primer día, después de que lo operaron y todo, él dijo, porque él corría, ya era un atleta y entonces él dijo, no, de aquí yo me levanto, ¿verdad? Y él dijo, yo voy a llegar a ser campeón en Costa Rica y ya lleva 3 medallas de oro. O sea, en estos Juegos Olímpicos él ganó la de 100 y la de 200 y hace 4 años él ganó la de 200. Él hace 4 años ganó la de 200 de oro y en 100 ganó la de plata. Y él dijo, dentro de 4 años yo voy a hacer historia. Y de hecho que él en estos Juegos, entonces, en los de 100 hizo un récord. Hizo un récord y aparte de eso ganó entonces la de oro y en 200 volvió a ganar la de oro. Entonces, esa mentalidad que él tuvo desde el principio es lo que le ha ayudado en todo este tiempo, digamos, a lograr lo que él quería en un momento dado, ¿verdad? Y ya no es, digamos, solamente campeón acá, sino es campeón del Mundial. mundo.
¿verdad? Entonces es increíble, ¿verdad? Cómo usted su mente la trabaja y usted dice, voy por eso y por ello voy y lo alcanzo. Sí, pero no hay que esperar a que tengamos un mal pronóstico, un Ah, mal diagnóstico o un accidente correcto. para llegar, porque a veces eso es lo que nos pasa, que no nos Así es. sentimos, no nos sentimos capaces y bueno, resulta que sí y vamos perdiendo el tiempo. Bueno, chicas, nos vemos la próxima semana. Gracias por estar por acá. Realmente muy bueno este capítulo, no te quise interrumpir porque Sí, este capítulo es muy, muy, muy bueno, denso pero realmente de mucho aprendizaje y me gustó mucho cómo te lleva de el por qué empiezas a tener cosas negativas y la influencia que te generan a esto es lo que tienes que hacer para que sepas que eres capaz de muchas cosas y que quienes te así es. definieron ya no están ahora en tu vida. Bueno, que tengan una muy buena noche. Bueno, buena noche yo. Buenas Buenos tardes días. ustedes por allá. Nos vemos. Gracias. Saludos. Hasta luego, Chao. gracias. Cuídense, chao. Chao. Chao.